Bueno, hoy vamos a comenzar a ver las expresiones algebraicas fraccionarias. Dice, dado dos polinomios p de x y q de x, tal que q de x sea distinto de 0, se denomina expresión algebraica fraccionaria a toda expresión de la forma p de x sobre q de x. Fíjate que tiene la forma de ¿qué? Tiene la forma de una fracción, donde p de x ocupa el lugar del numerador y q de x ocupa el lugar del denominador. Veamos algunos ejemplos. El primero dice 5 sobre x al cuadrado menos x. Bien, esta es una expresión algebraica fraccionaria. Fíjate que en el numerador tengo un polinomio que es 5. En el denominador tengo el polinomio que es x al cuadrado menos x. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que sea una expresión algebraica fraccionaria? Que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, lo que tengo que buscar es cuando este denominador es 0. ¿Sí? Cuando x al cuadrado menos x es igual a 0. Bien, entonces, en esta expresión, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común, me queda x por x menos 1 igual a 0. Bien, cuando una multiplicación es igual a 0, la única posibilidad para que una multiplicación tenga como resultado 0 es que alguno de los dos factores sea 0. O sea, x tiene que ser igual a 0 o x menos 1 tiene que ser igual a 0. Bien, acá ya encontramos uno de los valores que hace que esta expresión sea 0. Y de acá tengo que terminar de despejar x y me queda que x es igual a 1. Estos son los dos valores que si yo los reemplazo en este polinomio me queda 0. Por eso es que escribo esto en forma de símbolos. Esto en forma de símbolos se lee de la siguiente manera. Este simbolito significa para todo x, tal que x sea distinto de 0 y x sea distinto de 1. Bien, pasemos al ejemplo siguiente. En el ejemplo siguiente, en el numerador tengo el polinomio 3x al cuadrado menos 2, en el denominador 2x más 1. Me voy a fijar cuál es el valor que tengo que eliminar del denominador, para lo que voy a hacer 2x más 1 igual a 0. Despejo x y me queda que x es igual a menos 1/2. Entonces, ese es el valor que tengo que sacar del dominio de esta expresión algebraica. ¿Por qué? Porque me hace el polinomio q, me hace el polinomio que ocupa el lugar del denominador, me lo hace 0. Y es condición indispensable para que sea una expresión algebraica fraccionaria que sea distinto de 0. Entonces, esto lo tengo que aclarar siempre. Si continuamos con el siguiente ejemplo, en el numerador el polinomio es 2x más 3. En el denominador el polinomio es x al cuadrado menos 6x más 9. Bien, tengo que prestar atención cuál es el valor que anula el denominador y ese valor es el valor 3. ¿Cómo lo hago en este caso? En este caso tengo un polinomio de segundo grado, así que puedo factorizar este polinomio escribiéndolo
de la forma x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que hace que esto sea 0? Es 3. Por último, tengo este polinomio que en el numerador el polinomio es 1, en el denominador es x a la cuarta más 2. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que consultar y preguntarme cuándo este denominador es 0. Bien, despejo, me queda x a la cuarta es igual a menos 2. X es igual a la raíz cuarta de menos 2. ¿Y ahora qué sucede? ¿Tiene raíz cuarta menos 2? No, no tiene. Entonces significa que esto no existe en este campo numérico que estamos trabajando. Bien, dice, una expresión algebraica es irreducible si no existen en ella factores comunes al numerador y al denominador. Olvidémonos por un ratito las expresiones algebraicas y vayamos nada más que a las fracciones irreducibles que en algún año has visto. Bien, si yo te pregunto, ¿esta fracción es irreducible con este criterio de que no tienen que existir factores en comunes? Y fíjate que en este caso, si yo factorizo el 16, me va a quedar 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, si yo factorizo el 24, dividido 2 me da 12, dividido 2 me da 6, dividido 2 me da 3, dividido 3 me da 1. Bueno, entonces, si tengo que aplicar este criterio, ¿sí? Para saber si es irreducible, no existen factores comunes entre el numerador y el denominador. Y fíjate que acá, ¿qué sucede? Existen factores en común en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esta fracción no es irreducible. ¿Sí? Bien, veamos, ahora traslademos este tipo de ejemplo a las expresiones racionales, expresiones algebraicas. Bien, en este ejemplo tengo en el numerador x, en el denominador x menos 2. Primero me tengo que fijar cuál es el número que anula el denominador. Ese valor es el 2, así que lo voy a sacar del dominio. Bien, ¿hay factores en común entre el numerador y el denominador? No, no hay factores. O sea, no hay polinomios que se estén multiplicando en el numerador y que se estén multiplicando en el denominador. Vos podrías preguntarte por qué no estoy deteniéndome en estas x. ¿Por qué? Porque acá x es un término, no es un factor. ¿Sí? Bien. Continuemos. En este siguiente ejemplo lo que voy a hacer es factorizar por un lado el numerador y por el otro lado el denominador. Bien, en el numerador, ¿qué voy a hacer? Fíjate que tengo x al cuadrado menos x. Puedo aplicar factor común. Me va a quedar x menos 1. En el denominador, en los tres términos hay x, así que también puedo sacar factor común x. Bien, y me queda x al cuadrado más x menos 2. Bien, ¿puedo seguir factorizando el numerador? No, el numerador no lo puedo seguir factorizando, me va a quedar exactamente igual. Pero sí puedo seguir factorizando el denominador.
Bien, x al cuadrado más x menos 2, ¿cómo lo voy a factorizar? Lo voy a factorizar usando la fórmula resolvente o Bhaskara, llamada Bhaskara. Bien, ¿y cómo me queda? Me queda que x menos 1 por x más 2. Bien, y ahora me voy a fijar. ¿Tengo factores en comunes en el numerador y en el denominador? Sí, tengo factores en comunes. Fíjate que tengo la x con la x, y tengo el x menos 1 y el x menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, es una expresión reducible. ¿A qué se refiere con reducible? Que puedo reducirla, que puedo achicarla, que puedo simplificarla. Bien, simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias. Para simplificar una expresión de este tipo, ¿qué debo hacer? Tengo que factorizar por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Cuando encuentre los factores comunes, esos factores los voy a simplificar, los voy a cancelar. Y una vez que logré cancelar todos esos factores comunes, voy a obtener la expresión irreducible que es equivalente a la original. Bien, veamos este ejemplo. Fijémonos que aquí tenemos, en el numerador tengo un polinomio de segundo grado. El polinomio de segundo grado lo podemos factorizar con la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara. Bien, si yo resuelvo Bhaskara, voy a obtener dos valores de x. Bien, uno de esos valores es 3 y el otro es menos 2. Así que este polinomio lo puedo escribir como x menos 3 por x más 2. Bien, en el denominador, fíjate que tengo también un polinomio de segundo grado. ¿Podría aplicar la fórmula resolvente o Bhaskara? Sí, pero fíjate que tengo solo dos términos. En los dos términos se repite x, así que voy a simplificar y el recorrido, digamos, y voy a comenzar sacando factor común. Bien, si saco factor común x, que es lo que se repite en los dos términos, me va a quedar x menos 3. Bien. Y ahora sí, fíjense que me tengo que fijar cuáles son los términos, cuáles son los factores comunes. Los factores comunes son x menos 3 y x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que me queda? En el numerador me va a quedar x más 2, en el denominador me va a quedar x. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, en el numerador tengo un polinomio también de segundo grado. Si aplico Bhaskara, voy a obtener que las raíces son 2 y 1. Entonces puedo escribir x menos 1 por x menos 2. Bien, en el denominador, fíjense que en el denominador tengo un polinomio de tercer grado, tiene 4 términos. Lo que voy a hacer es aplicar, puedo hacerlo de diferentes maneras. ¿Puedo aplicar Gauss? Sí, puedo aplicar Gauss. Yo lo voy a hacer con factor común en grupos. Entonces, de los dos primeros términos voy a sacar factor común x al cuadrado. En el primer término me va a quedar x y en el segundo me va a quedar 1. Bien, de los otros dos términos lo que voy a sacar como factor común es el menos 4.
del primer término me va a quedar x y del segundo término me va a quedar 1. Bien, en el numerador no hay nada más que factorizar, así que me queda como está. En el denominador, fíjate que en el denominador sigo teniendo términos porque acá tengo un menos. Tengo que terminar de aplicar este caso de factoreo. Y ahora, ¿qué es lo que se repite en ambos miembros? En ambos términos. X menos 1. Bien. En el primer término, si le saco x menos 1, me va a quedar x al cuadrado. Y en el segundo término me va a quedar 4. Arriba me sigue quedando lo mismo, porque no puedo factorizar más. Y en el denominador, fíjate que en esta parte, el 4 lo podría escribir como 2 al cuadrado. ¿Y qué obtengo? Tengo una diferencia de 2 cuadrados. Entonces, me va a quedar x menos 1 por x menos 2 por x más 2. Bien, y ahora sí, ya no se puede factorizar más ni en el numerador ni en el denominador. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cancelar los factores comunes. Entonces, x menos 2 se va con x menos 2. Y acá me equivoqué. Le cambié el signo. Era x menos 1. X menos 1. Uy, vale. Se va, este x menos 1 se va con este x menos 1. Por último, ¿qué me queda? Arriba me queda 1 y abajo me queda x más 2. Hay algo muy importante que yo omití decir en estos dos términos. Acuérdense que tengo que aclarar para qué valores de x, ¿sí? Es esta expresión. En este caso, en el primer ejemplo, es para cualquier valor de x, tal que x, ¿sí?, tiene que ser distinto de 0 y distinto de 3. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué? Porque si en esta factorización a x lo reemplazo por 0, me va a dar todo el denominador 0 y no es posible. Si en esta factorización a x lo reemplazo por 3, también me va a dar 0 y no es posible. Entonces, estos dos valores son los que tengo que eliminar del dominio de esta expresión. En este caso es para todo valor de x, tal que x tiene que ser distinto. En este binomio, ¿qué valor no puede tomar x? No puede tomar 1. En el segundo binomio, ¿qué valor no puede tomar x? No puede tomar 2. En el tercer binomio, ¿qué valor no puede tomar x? No puede tomar menos 2. Bien. En el siguiente ejemplo, que es más sencillo, más corto. A simple vista, fíjense que yo ya puedo decir para qué valores de x vale. Vale para todo valor de x, tal que x tiene que ser distinto de, si a simple vista me doy cuenta que x no puede ser 3. No necesito hacer nada. Bien, en el numerador. Fíjense que en el numerador tengo dos términos, uno está elevado al cuadrado y el otro también podría escribirlo como un número al cuadrado y podría escribir 3 al cuadrado. Entonces me quedaría x menos 3 por x más 3. Bien, en el denominador no se puede factorizar, o sea que me queda exactamente igual. Y ahora directamente, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar los factores comunes. Este x menos 3 se va con todo, se va con todo este x menos 3. O sea, no es que estoy simplificando x por un lado y el menos 3 por el otro. Estoy simplificando
todo junto. Entonces, ¿qué me queda? En el numerador me va a quedar x más 3 y en el denominador me va a quedar 1. O sea que esta sería la expresión irreducible. Dice, antes de simplificar se deben verificar los valores de x que anulan el denominador. ¿Antes o después? ¿Sí? No necesariamente, porque fíjense que acá inclusive me doy cuenta más fácil al final. Cuando tengo todo factorizado me doy cuenta más fácil cuál es el valor que no puede tomar x. En cambio, al comienzo esto lo tendría que igualar a 0, tendría que resolver la ecuación, etc. Al final es la opción más factible. El objeto de simplificar, o sea, el fin de simplificar, es encontrar una expresión reducida para poder operar con estas expresiones. La continuación de este tema es justamente las operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias.